Palacio Nacional da Pena se encuentra en la freguesía de São Pedro de Penaferrín, en la ciudad de Sintra. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. Fue una de las principales residencias de la familia real portuguesa durante el siglo XIX. A la vez constituye una de las máximas expresiones del estilo romántico del siglo XIX en Portugal. En 1836, el príncipe católico de origen alemán Fernando II de Portugal, esposo de la reina María II de Portugal, fue quien ordenó la construcción del Palacio da Pena. También construyó en las vertientes de la montaña un magnífico parque inglés, que junto con el palacio se convirtió en un icono de la arquitectura portuguesa. La pareja real, en una excursión, contempló las ruinas de un antiguo monasterio, devastado a raíz del terremoto de 1755. Había pertenecido a los frailes de la Orden de San Jerónimo. Estas ruinas conservaban únicamente intacta la capilla, con un magnífico retablo de alabastro, atribuido a Nicolás Chanterenec. En 1838, los monarcas adquirieron el monasterio y junto con este la enorme propiedad de la Sierra de Intra, dentro de la cual se encontraban diversas villas y el llamado Castillo de los Moros. La reconstrucción, en la que intervino por deseo del rey el barón de Esguege, fue lenta y costosa. Se convirtió finalmente en un recinto exuberante, en el cual se pueden contemplar diferentes estilos, desde el neogótico hasta el neoislámico, pasando por el neorrenacimiento y una visión pseudomanuelina, que convierte en el espacio en un ambiente claramente exótico y ecléctico. El palacio se adaptó como residencia de verano de la familia real. Numerosas colecciones reales se trasladaron al palacio, creándose ricos ornamentos, desde los célebres estucados hasta las paredes pintadas al óleo. La UNESCO declaró Sintra como Patrimonio de la Humanidad en 1995. Estructuralmente, el Palacio da Pena se divide en 4 áreas principales: los cimientos y murallas exteriores, que servirán para consolidar la implantación de la construcción, con 2 puertas, una de las cuales está provista de puente levadizo. La zona palaciega propiamente dicha, con su baluarte cilíndrico de gran porte, estando su interior decorado en estilo catedralicio, según la moda de la época. Los muebles y la ornamentación presentes en su interior dan gran muestra de ello. Edificio correspondiente al convento, íntegramente restaurado. Se encuentra en el punto más alto de la colina. Ha sido rodeado de almenas y dotado de la torre del reloj y el patio de los arcos moriscos frente a la capilla. El claustro manuelino es una parte original del antiguo monasterio del siglo XVI. Antigua sala del capítulo del monasterio, adaptada por don Fernando como sala de café para su nieto el rey don Carlos I. Fue utilizada como estudio a partir de 1890. Las pinturas sobre las paredes están atribuidas al monarca y representan ninfas y sátiros del Parque da Pena. El siguiente compartimento, el baño del rey, fue adaptado por don Carlos, reflejando los avances científicos en el siglo XIX. Este espacio sirvió también como vestidor, antiguo dormitorio del monasterio, dividido en cuartos en el siglo XIX. El rey don Fernando II transformó esta cárcel en bodega. En este nicho se encontraba una escultura en barro de San Jerónimo. Fue posteriormente utilizado como almacén. Desde este lugar, situado entre el claustro y el coro de los monjes, en el espacio de la iglesia, se accedía al campanario del monasterio, que don Fernando transformó en una torre del reloj, manteniendo las campanas. La torre del reloj albergaba un cañón que se disparaba siempre al mediodía. Las paredes están pintadas con estuco imitando madera.
El espacio interior es mucho más sencillo que el exterior. En torno a un pequeño patio central de estilo árabe se distribuyen las habitaciones privadas, utilizadas antiguamente por los habitantes del palacio. María II de Portugal nació en Río de Janeiro en 1819. Falleció en Lisboa en 1853. Fue apodada la Educadora. Ha sido la única americana jefe de Estado de un país europeo. Fue la segunda y última mujer que ascendió al trono en Portugal. Era hija de Pedro I de Brasil y IV de Portugal y de su primera esposa, la archiduquesa María Leopoldina de Habsburgo-Lorena. El 26 de enero de 1835, con 15 años de edad, contrajo matrimonio con Augusto de Beauharnais, duque de Leuchtenberg, hermano de su madrastra la emperatriz Amelia, e hijo de Eugene de Beauharnais. Era también nieto de la emperatriz Josefina. Murió don Augusto el 28 de marzo de ese mismo año, 2 meses después de la boda. Al año siguiente, el 1 de enero de 1836, con 16 años de edad, María se casó con el príncipe Fernando de Sajonia-Coburgo-Gotha, que gobernó como rey consorte. Tuvieron 11 hijos. Falleció el 15 de noviembre de 1853, unas horas después de ser madre de su hijo Eugenio, al que alumbró muerto. Durante su reinado, María II hubo de hacer frente a una insurrección, el 16 de mayo de 1846, que fue sofocada por las tropas realistas el 22 de febrero de 1847. También dictó un acta para asegurar la salud pública y evitar que se expandiera el cólera por el país. Apoyó también políticas que fomentaban el aumento del nivel educativo de la población. El rey don Fernando II de Portugal fue un rey usoris, que significa por el derecho de su mujer, utilizándose para hacer referencia al título que adquiere el marido por su matrimonio con una mujer que posee la dignidad nobiliaria por derecho propio. Hasta después del nacimiento de su hijo en 1837 no adquirió el título de rey, en consonancia con el derecho portugués. Su reinado no llegó hasta la muerte de su esposa en 1853, siendo regente de su hijo y sucesor, el rey Pedro V, hasta septiembre de 1855. Pedro V de Portugal, apodado el Esperanzado, fue rey de Portugal entre 1853 y 1861, que, aunque realizó mejoras en la salud pública, no sirvieron para salvar la vida del joven rey, que murió de cólera, a los 24 años y sin descendencia, por lo que el trono pasó a su hermano Luis, con el nombre de Luis I de Portugal, y apodado el Popular. Posteriormente, Fernando se casó con la cantante de ópera Elisa Hessler, quien terminaría heredando, entre otras posesiones de Fernando, el Palacio da Pena. En 1890, la condesa acepta vender el palacio y el Parque de Pena al Estado. Los interiores de este palacio se adaptaron para residencia de verano de la familia real. Se valoró los excelentes trabajos con estuco, pinturas murales y diversos revestimientos en azulejo del siglo XIX, integrando las numerosas colecciones reales en ambientes donde el gusto por el bricolaje y por el coleccionismo son muy evidentes. Desde el exterior se aprecia que la planta del edificio es bastante irregular. Se halla condicionada por el relieve montañoso de la peña y la existencia de una construcción previa. El resultado es un edificio con una planta casi cuadrangular, organizado en torno a un claustro y a otro edificio alargado. Las fachadas están divididas regularmente
por torsiones y ventanales, así como por vanos cuadrangulares, rectangulares y semicirculares. Las torres y los baluartes tienen unos anillos en su exterior o en la parte superior que forman caminos para hacer la ronda. Se comunican todas las torres, terrazas o bien miradores. Las torres cuadradas tienen garitas semicirculares con cúpulas cónicas. Esta terraza de la reina estaba orientada al sur. Era directamente accesible a los aposentos de la reina doña Amelia, durante el periodo que la habitaron don Carlos y doña Amelia. Estaba construida con estructura metálica. En los meses de verano se extendía un toldo para protegerla del sol. Esta sala estaba dedicada como estudio de la condesa de Elda y decorada con objetos de cerámica. Sirvió posteriormente como cuarto particular de la reina doña Amalia. Actualmente se expone un conjunto mobiliario en papel maché con incrustaciones de madreperla. El retablo de alabastro es del escultor francés Nicolas de Chantereine, 1534. La sacristía está al lado de la antigua iglesia. Tiene un lavabo, 2 toalleros, un armario para guardar las vestimentas litúrgicas. Están expuestas esculturas pertenecientes a don Fernando y algunos objetos litúrgicos. Después de la muerte de doña María II de Portugal en 1853, don Fernando se volvió a casar con Elise Hertler, cantante de ópera y condesa de Edla. Juntos construyeron el chalet de la condesa de Edla, situado en el Parque de Pena. Se trata de una construcción de 2 plantas con fuerte carga escénica, de inspiración alpina, que mantuvo una relación visual expresiva con el palacio. La segunda fase de ocupación del palacio por la familia real es la presencia del rey Carlos I, 1863-1908, y la reina Amelia de Orleans, 1865-1951. Estos monarcas habitaban el palacio durante parte de la época de verano, antes de pasar tiempo en la ciudadela de Cascais. Su hijo, don Manuel II, también pasó largas temporadas en este palacio, donde guardaba sus antiguas habitaciones infantiles en el piso noble de la torre, aunque utilizando las habitaciones de su padre en la planta baja del claustro para funciones oficiales. Es en este palacio donde a doña Amelia la sorprende la proclamación de la República el 5 de octubre de 1910. Desde aquí sale hacia Mafra para unirse a su suegra doña María Pía y su hijo don Manuel. Van a embarcarse a Ericeira en el yate real doña Amelia, hacia Gibraltar. El Palacio de la Pena fue clasificado como Monumento Nacional en 1910 y es la parte más importante del paisaje cultural de Sintra, clasificado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en 1995. En el año 2000, el Parque de Pena fue administrado por Parques de Sintra, que en el año 2007 también recibió la gestión del palacio. En 2013, el Palacio Nacional de la Pena pasó a formar parte de la red de residencias reales europeas. Don Fernando era un hombre culto y elegante, melómano, gran conocedor y mecenas de las artes. Fue conocido como el rey artista. Era gran diseñador, principalmente como grabador, en una primera fase, y pintura sobre cerámica en una fase más tardía. Aquí se expone, entre otros, su primer grabado titulado Vendedor de caza, realizado en Viena a la edad de 19 años.
El Parque da Pena contiene varias especies vegetales nativas, así como otras provenientes de todas las partes del mundo, como Asia, Oceanía y América del Norte, confiriendo al jardín un importante elemento exótico. El chalet de la condesa de Edla fue construido por el rey Fernando II y su segunda mujer, Elise Hertler, según el modelo de los chalets alpinos de moda en Europa de aquella época. Es un edificio con una gran carga escénica, caracterizado por la marcación horizontal del revoque exterior y por el revestimiento con tablas de madera, también por el uso exhaustivo de la corteza de árbol como elemento.